Hola, linda tarde a todos los que nos escuchan. Esta es una entrevista al director de la Escuela Nuevo Sol, el licenciado y psicólogo Khan. Un gusto tenerlo aquí, profesor. Hablaremos del tema política. ¿Qué es política? Muy buenas tardes. Am, a mí como psicólogo me toca una parte muy interesante porque he descubierto a través de la investigación socioeconómica, social y sociopolítica que el factor humano no es el único que es político. Entonces, política va más allá aún del factor humano. Los animales son políticos por naturaleza. ¿Por qué? Porque la política se encuentra en el sistema del cerebro límbico. El cerebro límbico, de los tres cerebros que tenemos, el primitivo, límbico y neocórtex, lo que nos hace humanos, el cerebro límbico lo tienen los mamíferos. Los roedores, las ratitas, las ardillas, los leones y todo aquel animal que convive es un animal político. Porque es en sí política. Si vemos toda la estructura, aún las hormigas y todo eso es un sistema político. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esta estructura política? Vemos que es para siempre una mejora de la sociedad, una mejora genética, una mejora este, de, de la mejor especie, ¿no? Mejorar siempre la especie en el reino animal. Eso es lo que se hace evolutivamente. Nosotros, por ejemplo, como humanidad, hemos utilizado la palabra política o político como algo de miedo. Es interesante cómo entre la familia se escucha mucho el no hablemos de política o no hablemos de religión porque siempre saldremos peleados. Le digo, bueno, es que no podemos hablar de política ni podemos hablar de religión si no sabemos qué es política y qué es religión, ¿no? Cuando a mí me hicieron esa pregunta fue lo primero que fue investigar, qué es política y qué es religión, porque no podemos hablar de eso. Y me encontré un montón de desvariantes en el cual ahora como psicólogo entiendo por qué se dio esta guerra de terror, ¿no? Entonces, político, un animal político o una sociedad políticamente estable siempre va a buscar el beneficio para su mejor evolución. Curiosamente, los partidos políticos, partido, todo lo que parte, todo lo que divide, todo lo que secciona, todo lo que lo clasifica exactamente, todo lo que clasifica de un lado extremista a un lado extremista al otro, siempre va a estar en separación, conforme Nicolás Maquiavelo lo dijo, separa y vencerás. Entonces, una nación separada siempre va a ser una nación vencida, una nación doblegada. Entonces, la idea de los partidos políticos es esa, tener a la nación o al pueblo bajo merced de estos mismos partidos. ¿Cuántos sistemas de política hay? Mira, yo pensé que era derecha, izquierda, o que venía todo del sistema europeo, ¿no? Y que nosotros aquí en América teníamos bárbaros, éramos personas como muy primitivas, casi changuitos, ¿me explico? Entonces, esa es la enseñanza que nos ponen en las escuelas europeas. Nos empiezan a adoctrinar de que todo lo que era antes de su revolución, de su evolución, eh, de su llegada era basura, no había entendimiento, no había conocimiento. Ahora ya sabemos, porque ya no es
tan fácil ocultarlo. Sabemos perfectamente que las civilizaciones fueron muy avanzadas, demasiado avanzadas en un conocimiento astrológico, astronómico, un calendario que hasta la fecha, bueno, servía, ¿no? Hasta el 2012 aproximadamente, marcaba una estación de era de cada 2148 años su calendario, cada 2160. Entonces era interesante todo este conocimiento y desgraciadamente se dio a estancar. Cuando vas a visitar los pueblos nativos, te encontrarás de que tienen un sistema político muy específico. Por ejemplo, los Seris Comcac, allá en su comunidad, son una nación, ya están identificados como una nación, son una nación dentro de una nación, o sea, dentro de la nación de México. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pueblo aparte a México, su gobierno no depende del gobierno mexicano, es una nación muy aparte, ¿no? Entonces, dices, ah, caray, a ver. Y cuando vas a observar tanto a los Eris, a los Wixárika, a los abuelos náhuatl, de los de tradición, y un montón de abuelos, mayas y todo eso, empiezas a observar que todos estos se rigen a través de un sistema político circular, no lineal, piramidal, como el en el cual actualmente vivimos todos, ¿no? Porque no había un ejemplo a seguir de un sistema político real, así de que dices, bueno, ¿por qué las naciones siempre se pelean la política, ¿no? A ver, Rusia con China, Estados Unidos, México, y todos tienen una política similar, un un canijo sentado en el trono. O sea, Inglaterra igual a su reina, ¿no? Que por más actos, que por más crímenes cometa ante el pueblo, esta no puede ser juzgada. O sea, si vemos, la política actual protege a los que están en la punta del pueblo. No está hecha, las leyes no están hechas para proteger al pueblo, las leyes están hechas para protegerse del pueblo, es muy diferente. Entonces, en este sistema circular en el cual estos nativos americanos vivían antes de la invasión europea, tanto los Shoshones, los Hopi y muchos otros clanes, hacían de alguna otra forma un tipo de sociología, un estudio de su sociedad, por medio de un consejo de sabios, o los más aptos, los más inteligentes a opinar. Entonces, en este círculo, lo que estamos viendo es que cada uno pertenecía o pertenece al círculo de crecimiento adecuado que le toca. Pues es muy natural, muy obvio este círculo de crecimiento. ¿Por qué? Si observas, en la primaria hay un círculo de niños y estos pueden opinar sobre su salón y hacer arreglos de salón. Estamos hablando de que entre los niños aprenden a opinar qué es lo mejor para su escuelita, ¿no? Después está la secundaria, igual hay un consejo estudiantil, concilio, consejo estudiantil, donde los estudiantes opinan qué es lo mejor para su escuela. Dices, ah, qué bonito. Y así los consejos estudiantiles van subiendo de grado dependiendo del sistema de licenciatura que estudien. Y dices, es algo muy normal. En el mensaje de Arecibo, hay un mensaje de Carl Sagan y Frank Drake en 1979 o 78 aproximadamente, donde mandan un mensaje en código binario al espacio en la constelación de Hércules. Y en el mensaje de Chivo Bolton vamos a observar que hay una respuesta.
Justo en donde Carl Sagan especifica nuestra tecnología, el radio de ondas de esta frecuencia de Arecibo, eh, justo en el momento en el que dice ahí, ellos nos contestan en el mismo sector que ellos tienen otro sistema de gobierno y otro sistema de tecnología, un sistema de gobierno estudiado y tecnológico por medio de la ciencia de la física, que se debe esto. Um, Supongamos que cada personaje ellos lo toman como un átomo, entonces la figura que está ahí en el mensaje de Shibboleth Bolton es una molécula. Entonces ellos nos dan a entender que estudian las moléculas, estudian la composición de la materia, y su química y el cómo está conformado. Entonces no van a tener muy pocos márgenes de error. ¿Sí? Entonces observaremos que su composición es una molécula y a nosotros nos dan como individuos un átomo, somos un átomo, así. Y cuando yo me junto con mi pareja, entonces ya hacemos una molécula. Y cuando se da un hijo, ya hacemos una más compleja. Y cuando somos una sociedad, somos una molécula más grande y más compleja. ¿Sí? ¿Quiere decir que somos la única humanidad con ese tipo de política piramidal? Lo que han dado a notar por este tipo de mensaje de Chivo Bolton es que una estructura piramidal siempre está destinada a fracasar, a caer, porque siempre es injusto con el pueblo. Entonces, ¿el poder quién lo debe de tener? El pueblo. Lo hemos escuchado en cada una de las celebraciones de la, no, pues la independencia y la revolución y esto de ya sea de México, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Perú, Argentina o cualquier otro país, aún la Revolución Francesa, siempre es el pueblo el que dice basta, ¿no? El pueblo es el que manda, el pueblo es el que dice hasta aquí. Nos comenta que hay diferentes tipos de círculos de crecimiento. ¿A partir de qué edad deberíamos estar aprendiendo de esta política circular? Es que lo hacemos inconscientemente, o sea, es tan natural, o sea, por eso lo ponen ellos en el mensaje. Esto es tan natural, este tipo de crecimiento. Por ejemplo, decimos, tenemos un sistema político en kinder. ¿Me explico? Ahí hay un sistema político de crecimiento. Tenemos un sistema político de los niños de primaria, otro de prepa, licenciatura. ¿Y cómo son? Siempre por concilios, el consejo estudiantil, siempre por reuniones llegamos a un acuerdo donde se fracciona o donde se divide este tipo de, es justamente en lo que gobierna una nación. ¿Me explico? Ahí es donde todos los días que te reúnes con tu familia estás haciendo un concilio familiar. Entonces estos son los de crecimiento, un concilio de junta de vecinos. ¿Sí? ¿Qué se hace? Bueno, pues entre todos vamos a pagar para que se arregle el bache, porque pues así asado, ¿no? Sabemos cómo arreglamos entre todos el problema vecinal. Entonces vivimos constantemente en concilios, es natural, todos tenemos voz y voto en estos concilios y en este sistema piramidal nuestro voz y voto solo sirve para dárselo a otro. Haz de cuenta, es tan chistoso que se ve así, ¿no? De repente en nuestro consejo de ciudad de la comunidad de vecinos estamos opinando que vamos a arreglar algo y toda la cosa y vamos a ver quién se hace cargo de dirigirla, ¿no? Alguien que nos presida. De repente, ¡prum!, llega un personaje que nos lava el cerebro, nos enlabia y dicen voten por mí. Yo les voy a arreglar todos sus problemas, esto, el otro.
voten por mí. Curiosamente, en este sistema piramidal confiamos en él y le damos el poder de nuestro dinero para que arregle él ese problema de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, él curiosamente le dimos nuestro poder, nuestro voto, todo, se lo dimos a un individuo para que este individuo decida lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Curiosamente, este individuo ni vive por donde nosotros vivimos y ni siquiera anda por aquí, o sea, no conoce las calles, no conoce a los vecinos, no, simplemente llegó y se hizo del poder de nuestro dinero, de nuestro capital. ¿Me explico? Entonces, ese es el sistema político piramidal. Y un sistema político circular no, realmente sirve tu voz y tu voto para dar una opinión sobre las leyes o las cosas que se van a hacer en tu comunidad, cuáles son las normas, cuáles son los estatutos. Cada una de nuestras comunidades vecinales tienen sus propias leyes basadas en las reglas del mismo país, ¿no? Estado. Entonces, estamos observando que nada cambiaría, solamente que ya los que están en la pirámide ya no sería pirámide, el poder se compartiría. El problema está aquí en que el poder se le da a uno. Psicológicamente, solo por psicología básica, y esto se lo pueden preguntar a cualquiera, psicológicamente estamos hablando de que si le das todo el poder de la nación a un solo individuo, este se va a corromper. Lo hemos visto en Carlos Salinas de Gortari, en Peña Nieto, en todos los del PAN, eh, Fox, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto más en Estados Unidos con lo de las guerras, lo hemos visto en Perú, en todos lados hemos visto esta estructura donde todo el poder que se le da a uno, se pervierte. Pierde la razón, pierde el suelo completamente. Entonces, por psicología básica, todo el poder de una nación no puede ser depositada a un individuo, es imposible, es altamente corrompible a cualquier sistema externo. Puede venir una transnacional y vender la nación nada más por beneficio propio, me explico, es tan transnacional. Entonces, para vender las tierras se debe de llegar a un concilio de presidentes, a eso me refiero con los niveles. Por ejemplo, no tener un solo gobernador, sino tener un concilio de gobernadores de los sectores de ese estado. Sí, un concilio de los gobernadores, y esos gobernadores deciden qué es lo mejor para cada sector y en dónde se van a depositar primero las ayudas, ¿no? ¿Qué sector necesita más ayudas? Y todo esto es equitativo. Por ejemplo, igual un presidente, ¿no? Tendríamos presidentes estables en donde todos estos sean de la misma, de, del mismo México, pues que haya escogido la misma nación a través de un voto. Son votativos, al final de cuentas son votativos. Estos sistemas de crecimiento son votativos. Tú estás ahorita dividido en un partido político, en un azul o derecha, o azul o rojo, o derecha o izquierda, ¿no? Entonces, este es un gran cáncer. Esta división es un gran cáncer. Porque así de fácil. Debería de haber un sector donde vas, un sector federal, donde vas, te registras porque tienes propuestas para mejorar tu comunidad, buenas propuestas, y estas propuestas están siendo firmadas y apoyadas por casi toda tu comunidad. Entonces ellos van a votar por ti en las próximas elecciones para que tus propuestas sean puestas en su comunidad. ¿Sí? Así es como debería de ser, no por partido político. Está tan corrompido esto de los partidos políticos que si viene uno del partido rojo y da una idea, pero sí, bárbaramente estupenda, dice, y con esto, compañeros, vamos a mejorar las áreas públicas o esto, da una idea muy buena, buenísima, pero por ser del partido rojo, uno de los integrantes del partido azul dirá, chin, está muy buena su idea, neta.
Yo votaría por su idea, pero si voto a su favor quedaría mal por mi partido. Y mi partido me va a hacer bullying. Me va a decir traidor, la banda se va acá y todo el lado. Entonces me van a decir que me pase al otro bando. Entonces mejor voto en contra. Entonces hay una presión atmosférica de división política que no es política, es apolítica. Entonces siempre estamos votando en contra, aunque sea una buenísima idea, pues, pero nada más porque es del rojo, no voto. Entonces ese es un problema que tenemos. ¿Se ha desarrollado más una parte del cerebro o es la mala educación el aceptar este sistema que, aunque vaya en contra de la vida misma? No entendí la pregunta. ¿Es la mala educación la que nos han programado el aceptar este tipo de política? Sí, ¿O hay claro. un asunto más desarrollado en la parte del cerebro? No, no, la división siempre debe de ser sobre los extremos derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque es precisamente la división del cerebro. Cuando un cerebro es dividido en derecha o izquierda al extremo, este cerebro que es uno no funciona, se desconecta. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho maneja el izquierdo y el hemisferio izquierdo maneja el derecho. Entonces hay una cruza de conexiones en donde uno es complemento del otro. No hay una real separación, solamente ¿por qué? Porque el hemisferio izquierdo es más matemático, es más dogmático, es más deductivo analítico, esto cualquier psicólogo lo sabe, y el hemisferio derecho es más intuitivo, es más artístico, es más femenino. Entonces estamos viendo que sí hay una división entre el femenino y el masculino en el cerebro, ¿no? Un cerebro femenino, que es el derecho, y un cerebro masculino, que es el dogmático, el estructural, que es el izquierdo. Entonces, estamos viendo estas dos energías. Si las separas, no puede existir la tercera energía, que es la creación, la manifestación, la energía del cerebro mismo. El cerebro, si lo divides, ya no hay una verdadera creación. Tienes que usar la materia gris del cerebro en su complementación para que algo surja, que es el pensamiento, que es el neocórtex, ¿no? Lo que hace al hombre ser hombre. ¿Qué debemos hacer para modificar este sistema? Hacer una manifestación legal, no una manifestación como la que hemos estado viendo ahorita en las calles o que si no usan tapabocas, no usan respeto de distanciamiento. No, 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 no. Debemos de aceptar de que hay un virus y lo soltaron, ¿sí? Entonces debemos de guardar una distancia. No hay que guardar la guardia en ese aspecto. Pero hacer una manifestación de forma legal viene a través de papel. Haz de cuenta que yo hago un papel bien estructurado a través de las leyes y normas con base al país, donde estoy haciendo un manifiesto donde se han votado, donde se han firmado los personajes para que una ley se aplique o se cambie. ¿Me expliqué? Entonces, lo que toca es juntar las firmas de ese manifiesto y llevarlo. Un grupo pequeño puede llevarlo. Si no se hace caso o si no se lleva a proceso este manifiesto, entonces se manda a traer a todos los que firmaron positivamente para hacer una manifestación presente, ¿no? Sana, exactamente. Una manifestación donde estamos hablándole al sistema de gobierno que hay una injusticia y que todo el pueblo al que supuestamente le están sirviendo no está de acuerdo. Entonces no es por partido político, no es por partir o dividir, ¿no? No, y es que hasta eso está mal. Un partido político, ya con solo ser partido político, es apolítico. Sería un partido apolítico o un partido para estancar la política. Todo partido político
está dividido, está seccionado. Partida es la palabra. Separación, división, ¿ok? Seccionar. Entonces, algo que secciona, divide a una nación no es político, es apolítico, estanca a la nación. Entonces, lo que necesitamos es algo que ya no se necesite un partido político. Profesor, agradezco su tiempo, estamos conectados. Muchas gracias. Hermosa tarde. 5, 4,